Vivimos en el presente y es desde aquí desde donde empezamos a construir el futuro. Son mis acciones de hoy las que determinarán en qué clase de mundo viviré, la vida que llevaré y la persona en la que me convertiré. Apostarle a la educación de calidad es apostarle a una sociedad en paz, donde entre todos construyamos las bases para el desarrollo integral de la región y del país. Buenos días. Para mí es un honor estar hoy en Urabá. Quiero empezar por felicitarlos por este espacio de reflexión en torno a la educación y el empleo juvenil. Bueno, entonces frente a las dos preguntas, quiero iniciar con la primera, sobre cuáles considero que son los desafíos para superar el problema del desempleo juvenil. Yo los enmarcaría en dos puntos específicos. El primero es la necesidad de una educación de calidad que sea pertinente, pero que además sea integral para garantizar que haya aprendizajes a lo largo de la vida. O sea, ahí, como pueden ver, hay palabras claves: calidad, pertinencia, integralidad y aprendizajes a lo largo de la vida. Y en el segundo, diría que es muy importante todo el proceso de orientación socioocupacional para que efectivamente los jóvenes puedan construir sus proyectos de vida. Entonces, frente al primero, ¿cómo deberíamos entender la pertinencia? Y digamos que cuáles son, de alguna manera, los actores que deben responder por la pertinencia de alguna manera. En primer lugar, tenemos la escuela. ¿Por qué la escuela? Porque la escuela tiene que poder leer el contexto para poder desarrollar competencias y habilidades que los chicos puedan llevar después a la educación terciaria o al mundo laboral cuando sea el momento necesario de hacer el tránsito. En cuanto a las instituciones de educación terciaria, y en instituciones de educación terciaria estoy haciendo referencia a las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano, a las instituciones de educación superior, a las instituciones técnicas y tecnológicas, a las universidades, a todos los que componen la oferta de educación que se encuentra después de la media del colegio, porque también tienen que poder leer las necesidades del contexto económico, empresarial, de su región, para poder también desarrollar desarrollar la oferta educativa pertinente para que los chicos encuentren una oportunidad laboral, o si no es emplearlos, pues que puedan emprender proyectos productivos. Y en tercer lugar, las empresas, porque las empresas también son responsables en cuanto a que tienen que hacer reflexiones serias de cuáles son sus necesidades de capital humano. Muchas veces las empresas ni siquiera saben cuál va a ser la necesidad de capital humano que van a tener para los próximos 5 o 10 años. Cuando yo estaba en el SENA y muchas veces les preguntábamos qué necesitan que formemos para que puedan tener las personas que necesitan para la misión de sus empresas, las empresas podían decir qué necesitaban ahora, pero no qué iban a necesitar en unos años. Y ese ejercicio de prospectiva es fundamental para el tema de empleabilidad en una economía. Entonces, cuando no estamos formando para lo que necesitamos, empezamos a ver las primeras brechas. Entonces, digamos, lo primero es que frente a la demanda de vacantes en el tema de formación técnica, pues vemos que es mucho mayor la demanda frente a lo que efectivamente estamos formando. O sea, aquí es donde empezamos a identificar que esos retos en la pertinencia pues empiezan a tener efectivamente los impactos que vemos en esta gráfica. Esto está asociado principalmente a una baja cobertura educativa en estos niveles, los niveles técnicos. ¿Y qué pasa? Hay una baja valoración social de este tipo de formación y una demanda que solamente se concentra en la formación universitaria. Para las familias y para los jóvenes, muchas veces no es aspiracional recibir este tipo de formación y piensan que la única posibilidad que tienen es ingresar a una universidad. Ahorita muy bien lo decía Carlos, tenemos universidades de garaje y universidades que con tal de suplir esa demanda de formación universitaria ofrecen cualquier tipo de programas. Entonces, el 50% de los empleadores, según el Manpower Group en este año, manifestó que tiene dificultades para encontrar el talento requerido para llenar sus vacantes.
Y digamos que las razones que aducen a esa dificultad de encontrar el talento humano, entre la primera de las razones, el 30% habla de la falta de competencias duras. Entonces, por un lado, la pertinencia no está formando en la educación terciaria lo que debería formar para llenar esas vacantes. Y este desarrollo de competencias duras que se tiene que dar desde el colegio, pues también es algo en lo que estamos fallando. Entonces, esa falta de formación en competencias, pues después se va a transferir a las funciones laborales y efectivamente pues las personas no van a tener las capacidades para poder entrar al mercado laboral. Entonces, ¿qué podemos hacer para la pertinencia? En Colombia ya hay ejercicios que se han empezado a pensar para poder dar respuesta y poder articular estas partes en la formación de los jóvenes. Entonces, algunas de las iniciativas que ya se están dando y en las que pues hay regiones que son pioneras en el país, la primera es la articulación con la media técnica. Hay un departamento que lo está haciendo muy bien, que le está dando muy buenos resultados, pero el énfasis, como les decía al comienzo, pues es el tema de la calidad. O sea, en todas estas medidas, si uno no está pensando en la calidad de las acciones que está haciendo, pues va a ser mucho más de lo mismo y pues va a venir en detrimento de la empleabilidad de los jóvenes. Entonces, en términos de articulación con la media, Caldas y Manizales están haciendo muy bien la tarea. Caldas empezó con un ejercicio que se llamaba la universidad en el campo y era llevar la formación a las veredas y a los jóvenes campesinos. Y después de que este ejercicio les funcionó muy bien, aquí uno de los más grandes aliados en el proceso era la Universidad de Caldas, que es una universidad pública que tiene acreditación de calidad. Después de este ejercicio de la universidad en el campo, lo que decidieron hacer fue la universidad en tu colegio, que es también articulación de la media en los colegios de Manizales, más o menos están como en casi 20 colegios de Manizales, y la universidad en tu colegio empieza a dar muy buenos resultados. Los chicos no solamente terminan teniendo muy buenos rendimientos en el colegio, sino tienen, cuando se gradúan, la posibilidad de entrar al mercado laboral con unas certificaciones que les otorga el colegio cuando se gradúan de la media técnica. Ahí también, ¿cuál ha sido la clave del éxito? La calidad. Los aliados con los que han hecho esta iniciativa, estamos hablando otra vez de la Universidad de Caldas, de la Autónoma de Manizales, de universidades acreditadas y también las que no son acreditadas, pero con programas acreditados en alta calidad. La segunda posibilidad es la formación dual. El SENA hace más o menos 2 años empezó un piloto de formación dual. La formación dual se inspira en el modelo alemán, en donde las empresas tienen una responsabilidad para empezar a formar dentro de sus espacios las competencias para la formación técnica y tecnológica. Este modelo es tan exitoso en Alemania que las tasas de desempleo juvenil son muy bajas. Los chicos desde más o menos los 15, 16 años, y digamos que la opción de ir por la formación dual no es la opción para los que son menos capaces o los que eso fue lo único que tenían que escoger, porque también necesita unas fuertes competencias duras, necesita que los chicos sepan leer muy bien, que los chicos tengan unas bases matemáticas muy fuertes. Entonces el SENA empezó un piloto hace 2 años con General Motors para que el espacio de las empresas también fuera un espacio de formación. Y por último, tenemos otra opción que aparece en el escenario, es el aprendizaje basado por proyectos. Esto, por ejemplo, lo viene en Medellín liderando Parque Explora, con un proyecto que se llama Steam Maker, que busca la transversalización de muchas áreas, pues de las áreas en el currículo, en donde los chicos ya no solamente están viendo matemáticas, química, lenguaje, sino que a través de un proyecto logran articular las diferentes áreas. Tienen también la necesidad de resolver problemas reales. El sector productivo también se involucra con retos y también acompañando el proceso, y los chicos desarrollan habilidades del siglo XXI. Ahorita les voy a contar más de eso. Pero creo que además de estas iniciativas que pues ya están sucediendo, creo que hay una herramienta poderosa. Este tema pues sería como otra presentación, pero quiero dejárselo sobre la mesa para que ustedes tengan una aproximación, y creo que es el Marco Nacional de Cualificaciones.
A grandes rasgos, ¿qué es el Marco Nacional de Cualificaciones? Es un instrumento que desarrolla, clasifica y reconoce competencias que se expresan en términos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con base en una serie de criterios sobre los niveles de aprendizaje alcanzados. ¿Qué busca el Marco Nacional de Cualificaciones? Reconocer aprendizajes dentro de un nivel de cualificaciones en donde uno efectivamente pueda decir para cada nivel de cualificación cuál es el nivel de autonomía, de experticia, de competencias que tiene que tener un trabajador específico. ¿Qué se necesita? Pues digamos que porque es valioso el marco, porque nos da estructura de cualificaciones que existen y nuevas, también en el ejercicio de la construcción de un marco de cualificaciones, el sector productivo tiene que hacer esos ejercicios de prospectiva para poder anticipar esas demandas de formación, favorece la progresión entre los diferentes niveles, facilita la comparabilidad internacional, entonces lo que es un técnico, no sé, en obra acá en Colombia, esa cualificación y ese nivel en el que está el técnico de obra en Colombia, pues es algo que le podría servir para ir a otro país, siempre y cuando pues tengan un marco de cualificaciones y reconoce aprendizajes a lo largo de la vida. Hay muchas historias de personas que han desarrollado su conocimiento de manera empírica, lo pueden hacer muy bien, pero para poder tener un reconocimiento laboral necesitan ir a otra institución para que esta institución de alguna manera se lo certifique, pero no se lo certifica como el conocimiento que tienen, sino que tienen que entrar en otro programa de pregrado. Hay un caso muy específico, es el caso de los soldadores. Los soldadores del SENA pueden estar ganándose sueldos de cerca de 6 millones de pesos, pero si ellos quisieran avanzar digamos, dentro de sus empresas, les exigen tener una ingeniería. Entonces, muchos de estos chicos que tienen su técnico en soldadura del SENA, que con eso, pues, digamos que están recibiendo un salario adecuado, para poder avanzar en su carrera dentro de una empresa, tienen que entrar a hacer una ingeniería civil o algún otro tipo de formación que les reconozca, entre comillas, esos aprendizajes. Estos son los marcos de cualificaciones. Hoy en día el país ya cuenta con un marco de cualificaciones en TICS. Lo valioso de este ejercicio es que se identificó que no había la oferta de formación necesaria para responder a esas necesidades. Entonces aquí ya el sector productivo le puso una tarea al sector académico y ya varias universidades, en Medellín, por ejemplo, una de las universidades que está montada en esto es el ITM, ya están pensando cómo deberían ser esos programas para que respondan a lo que resultó del ejercicio del marco de cualificaciones de TICS, porque precisamente ya se está haciendo una prospectiva y se está diciendo, de pronto la industria en 5 o 10 años va a necesitar este tipo de formación y no estamos listos para ello. Estos son los otros sectores, creo que para Urabá hay varios en los que sería muy interesante que el sector productivo se vinculara activamente en la construcción de esos marcos de cualificación. Entonces, frente al tema de la integralidad, cuando les decía educación de calidad, pertinente e integral que garantice aprendizajes a lo largo de la vida, pues hay como 3 tipos de competencias. Pues las primeras son las competencias duras, es que básicamente pues podamos leer, escribir, sumar, restar, que sobre eso pues construimos el resto del conocimiento. Las competencias socioemocionales y ciudadanas, que cada vez son más indispensables frente a las decisiones que tenemos que tomar como sociedad, pero además, de alguna manera, la suma de estas nos lleva a lo que se está conociendo hoy en día como las competencias del siglo XXI, y es la capacidad de liderazgo, de pensamiento crítico y creativo, de colaboración, de flexibilidad, de iniciativa, de productividad, de habilidades relacionales y de comunicación, entre otros. Es lo que efectivamente vamos a necesitar para poder, de alguna manera, funcionar en sociedad, pero también generar oportunidades. Pero ¿qué pasa cuando las competencias fallan? Cuando las competencias duras fallan. Digamos que la base de esto, pues, de alguna manera son las competencias duras. Los datos del Ministerio de Educación son el número de potenciales beneficiarios de Ser Pilo Paga. ¿Quiénes de acá no conocen Ser Pilo Paga? Bueno, este programa ha movilizado a muchos jóvenes en el país y se ha vuelto un tema de alguna manera aspiracional.
porque cuando hablábamos de la construcción del proyecto de vida, muchos jóvenes pensaban que después del colegio no había absolutamente nada más, que las oportunidades terminaban ahí. Y en muchas regiones del país esto ha dinamizado la posibilidad de pensar una vida después del colegio. Pero ¿qué vemos para el caso de Antioquia? Que a medida que han pasado las convocatorias, la cantidad de potenciales pilos frente a otros departamentos del país ha venido decreciendo. Y Antioquia ha venido perdiendo un porcentaje de participación en este programa del gobierno nacional. Y cuando lo vemos para el caso de Urabá, pues vemos que hay municipios en donde ni siquiera han podido llevar al primer pilo al programa. Apartado tuvo un pico en la segunda convocatoria que fue el año pasado, pero para esta bajó a la mitad. Entonces, digamos que no se puede dejar de lado el tema de las competencias duras, porque es que esto es de alguna manera la base de todo el proceso que tienen que seguir nuestros chicos. Sin embargo, además de esto que les comenté de los 3 tipos de competencias, pues hay una realidad que también la presentaba ahorita César en su presentación, y es que estamos en un mundo que cambia con una rapidez impresionante, que además está muy conectado. Lo que pasa en un país nos va a afectar a nosotros de alguna manera, y creo que es necesario pensar en cómo educamos para la incertidumbre, para la innovación, para la resiliencia y para el emprendimiento. Frente al segundo punto, el tema de la orientación socioocupacional, para acompañar el proceso de construcción de vida de los jóvenes, pues es importante tener estrategias de largo alcance que trabajen en sus habilidades y sus conocimientos. El Ministerio de Educación desde el 2006 tiene un programa que se llama Buscando Carrera, que además no solo acompaña en la elección de la carrera, sino en las diferentes etapas, en la adaptación a la educación superior, porque no solamente necesitamos llevarlos a la educación superior, sino que se queden en la educación superior. La tasa de deserción es altísima, es más o menos del 50%. Y una vez terminen la educación superior, entren al mercado laboral y, ¿por qué no?, hagan una elección de formación posgradual. Este programa trabaja con estudiantes, con acompañantes de los jóvenes, con secretarías de educación y con las instituciones de educación terciaria. Aquí el papel de los padres de familia es fundamental en orientar, acompañar a sus hijos a tomar la mejor decisión. Ya para terminar, en la segunda pregunta sobre qué estamos haciendo desde el sector empresarial, creo que desde ProAntioquia nosotros nos enfocamos muy fuerte en trabajar en educación de calidad, aunque tenemos otras estrategias con jóvenes. Nosotros apoyamos a los premios a la calidad de la ciudad de Medellín, que reconocen iniciativas de liderazgo en jóvenes, es uno de los componentes de los premios. En el tema de emprendimiento, que era una de esas cosas que les listaba ahorita anteriormente para los retos que nos impone el mundo de hoy, tenemos programas de mentorías para jóvenes que están empezando sus empresas, y tenemos una red de Jóvenes Explora, que son los chicos que han pasado por las ferias CT+I. Entonces, en cuanto a la pertinencia, desde ProAntioquia estamos en las ferias CT+I, el proyecto Steam Maker, que les comentaba que es el que tenemos con Parque Explora en Medellín. Desde las instituciones de educación terciaria hemos acompañado proyectos HITO para ciudadelas universitarias, que es un proyecto de la ciudad de Medellín. Y ahí también se ha vinculado muy activamente el sector empresarial en la definición de esos proyectos HITO, y también como voluntarios, como pares evaluadores en las ferias y en el proyecto de Steam Maker. Y en cuanto a la integralidad, desde ProAntioquia, pues de alguna manera nuestro punto es el maestro. Ahí nosotros estamos trabajando con la Alianza Educativa, con el CTA, que trabaja en el fortalecimiento de competencias en lenguaje y matemáticas, Ser Más Maestro, que es el programa bandera de ProAntioquia, que trabaja con maestros en desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas, y lo que estamos haciendo en Steam Maker para desarrollar las competencias del siglo XXI. Muchas gracias.